buenos días. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están los oyentes? La columna de hoy la queríamos encarar desde el punto de vista de que la semana pasada hubo un movimiento en las tasas de interés de la Reserva Federal a la baja. Y eso indicaría que en la historia reciente, en los últimos 30, 40 años, cuando se produce un movimiento hacia la baja de las tasas de interés de la Reserva Federal, los commodities suben de precio, ¿no? Es un poco una norma que se genera por un movimiento económico, o sea, bajan los rendimientos en los papeles americanos, entonces comienzan a buscarse otras opciones más rentables, y los commodities a veces aparecen como una opción más rentable, entonces los capitales tratan de refugiarse porque los capitales se mueven libremente de un lado para el otro, y esto genera entonces que los commodities vean afectada su cotización. O sea, la cotización de los commodities en los últimos 20 años no solamente se mueven por los problemas que puedan tener en sí mismos, sea un problema climático, una mala cosecha, una muy buena cosecha, de cualquier commodity, ¿no? Puede ser el trigo, la cebada, el petróleo, etcétera, etcétera, sino también de los temas de las monedas, cómo se mueven las monedas, cómo se mueven las tasas de interés, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es esperable que en los próximos días tengamos, según la norma histórica, extrapolando la tendencia histórica, tengamos un movimiento de los commodities, que no va a ser espectacular ni nada por el estilo, pero que para cualquier dólar en estos momentos donde los costos son tan altos en nuestro país, cualquier dólar en la cotización siempre acompaña. Pero en el tema del manejo de los commodities y cómo estos se mueven, ¿no? Que no se mueven solamente sus precios y cotizaciones por un problema de oferta y demanda, en el tema agrícola, no sé todavía, hay varios trabajos técnicos que se han realizado fundamentalmente en Estados Unidos, cómo fueron movidos los precios de la soja y cómo se movieron los precios del trigo en los últimos 15 años por el sector financiero, o sea, nada que ver con el sector productivo. Los commodities agrícolas se introdujo el sector financiero porque los rendimientos de los bonos del Tesoro americano y los rendimientos de los papeles en el mundo eran muy bajos, entonces el commodity fue un fuerte refugio para el sector financiero y hizo oscilar los precios independientemente de las relaciones de demanda, de oferta, de consumo, o sea, de toda la lógica que tenemos el sector financiero introducido ahí tratando de sacar ganancias y grandes ganancias, en algunos momentos hizo aumentar los precios de los commodities en un 15, un 20 y hasta un 30%, simplemente por especulación financiera y no por los verdaderos problemas de los productos en sí mismos, o sea, una afectación en la demanda, en la oferta, en la producción, en el área, o sea, independiente de lo que un productor puede manejar o que un empresario agrícola puede manejar. Pero no solamente los commodities agrícolas se ha dado este proceso, sino que hay un muy buen libro que se llama Nuestro Petróleo, ya se tradujo al español, había solamente traducción en inglés y en portugués, pero ahora se tradujo al español, en la cual dos periodistas americanos muestran cómo habían realizado entre Chávez y Bush, los dos hombres de petróleo, de los dos hombres con petróleo, como la empresa de Chávez americana, de PDVSA, la subsidiaria de PDVSA que está en Estados Unidos, y Bush directamente desde su petrolera, cómo hacían incidir en el precio del petróleo y cómo iban moviendo el precio del petróleo entre ellos dos, o sea, los gerentes generales de ellos, que eran los que se reunían y se juntaban, y el FBI lo siguió, investigó toda esta trama, cuando el petróleo empezaba a bajar de los $150 el barril, cuando estaba a $150 el barril, y querían que subiera a 160, hacían de que aparecía Chávez haciendo algún ataque directo a Bush lo que hacía inmediatamente movía los barcos por el Golfo de México y ahí se generaba una rispidez internacional, entonces por ese efecto hacían subir el petróleo. O sea, durante muchísimos años el petróleo fue manejado, los valores de petróleo mundiales fueron manejados por ellos dos, o sea, por Chávez y por Bush a sabiendas, o sea, eran enemigos hacia afuera, pero en la interna sus empresas, o sea, PDVSA por un lado y la empresa propiedad del presidente americano Bush, se enriquecieron por cifras de billones de dólares manejando un commodity como el petróleo, estando ellos en el poder y manejándose entonces de esta forma. Por supuesto, Uruguay, los productores uruguayos sufrieron ese periodo de tener a 150, 160 y más dólares el barril, y que ANCAP no dejaba de subir porque el precio internacional subía, inflado fundamentalmente por estas condicionantes. En el tema agrícola, en estos momentos, entonces, volviendo a 2019, febrero del 2019, lo que se espera es una pequeñísima
una suba, que puede darse o no, de los commodities, de los precios de los commodities internacionales, fundamentalmente por este movimiento en las tasas de interés de Estados Unidos, que varía el precio del commodity en sí mismo por un movimiento de capitales de un sector al otro, y no tanto por problemas de climáticos o de demanda o de oferta o de exceso de área sembrada en algún lugar, como puede ser Brasil, como puede ser Argentina o Rusia, dependiendo del commodity agrícola que estemos hablando, o Estados Unidos, por supuesto. Era un poco lo que queremos encarar en el día de hoy, Polilla, más que nada en el manejo de los precios de los commodities a niveles internacionales, que no solo dependen de la oferta y la demanda, sino que hay toda una serie de valores por fuera, ¿no?, que de manejo muy grande de gigantescos capitales que manejan el precio internacional en sí mismo, independiente de las condiciones agrícolas o económicas de algunos países. Gracias por tu aporte, Javier. Buena jornada, ¿eh? Nos reencontramos el martes próximo, Dios mediante. Muchas gracias, hasta el próximo martes. Buenos días, ¿cómo estás?